¿La mentira es normal en política? Sí, exageras un poco, prometes cosas que sabes que no puedes cumplir. Por ejemplo, cuando Pablo Iglesias prometía que se iba a hacer a derogar la reforma laboral en España, y creo que en el PSOE también lo hicimos, se va a derogar la reforma laboral. No puedes derogarla porque por las características que tiene necesitas votos que no tienes para establecer otra ley, porque una ley no la puedes derogar y dejar un vacío legal. Entonces tienes que primero redactar otra ley que sea distinta y que sea supuestamente mejor que la que estás derogando, y luego necesitas los votos para derogarla, y esos votos no los tienes. Entonces, como no los tienes, contarle a la gente que lo vas a hacer es, digamos que no ser muy fiel a la verdad. Pero hay de mentiras a mentiras. Yo llegué a un mitin que dio Trump el sábado pasado, me parece que fue, y donde le estaba diciendo a la gente que Joe Biden le había dicho a los inmigrantes: vengan, he abierto las puertas, y que estaban abiertas las puertas de Estados Unidos para todos los inmigrantes. Bueno, no es cierto. Joe Biden nunca dijo eso, y ciertamente no están abiertas las puertas, como pudimos ver en las desagradables fotografías de la persecución de migrantes haitianos que habían cruzado desde México hacia Estados Unidos. Cuando a ti te persiguen con caballos de esa manera, no están las puertas abiertas, ¿no? Ni mucho menos. Luego dijo Trump que aquí él iba o sea, ya prácticamente está afirmando que va a volver a competir por la presidencia en el 2024, que ahora va a terminar el muro que fuera su gran promesa de gobierno. Del muro no se levantó ni un kilómetro, pero está prometiendo que lo va a terminar porque ya casi estaba terminado. Si los inmigrantes se están colando por los huecos que quedaron, cosas así. Pero dijo una cosa que es tan preocupante que alguien la diga, que los demócratas estaban promoviendo el aborto hasta los 9 meses de gestación. No creo que ningún defensor del derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo pudiera defender el aborto a los 9 meses de gestación, porque cuando el producto, el nacitur, puede vivir independientemente de la madre, en general se le considera una persona viva. Y cuando matas a una persona viva, entonces ya es asesinato. Yo no creo que sea asesinato cuando todavía no es una persona con sistema nervioso, con capacidad de vivir independientemente, etc. Pero cuando tú le dices a la gente que un niño el día antes del parto lo pueden abortar y matarlo, la gente se horroriza. Y tú veías a la gente en el mitin de Trump diciendo: Dios mío, esto es terrible, hay que salvar a los niños, vamos a votar por los republicanos. Y esa gente se está creyendo este tipo de mentiras. El nivel de la mentira y de la desvergüenza demagógica ha llegado a un nivel, perdón, ya no sé lo que digo. El nivel ha llegado a cotas verdaderamente espectaculares, increíbles. Cuando Europa aplaudió, con el Consejo, la Comisión Europea aplaudió el manejo de España de la crisis económica, inevitable producto de la pandemia, y no es producto de que sea un gobierno socialista o que sea un gobierno de lo que sea. Todos los gobiernos han tenido dificultades económicas debido a la pandemia, se detienen muchísimos procesos productivos y todos perdemos y todos sufren. Cuando se aplaudía la gestión española, al mismo tiempo Pablo Casado estaba diciendo que el PSOE había hundido en un desastre a España porque no había gestionado absolutamente nada bien, porque el dinero no estaba llegando, los fondos europeos para la recuperación que se han estado distribuyendo, y que España estaba en los peores lugares de países comparables en cuanto a la recuperación económica post-pandemia. Y tú ibas y buscabas los datos. Y los datos decían lo contrario, que España estaba en tercer, cuarto, quinto lugar, magníficamente posicionada. Se habían hecho bien las cosas. A ti te pueden caer muy gordos tus gobernantes, pero cuando hacen bien las cosas dices: oye, mira, gracias, porque el beneficiado soy yo como ciudadano.
pero el beneficiado no es Pablo Casado porque tiene entonces menos posibilidades de gobernar y lo que le interesa es gobernar. Decir que a los inmigrantes se les dan miles de euros al mes mientras a tu abuelita se le dan 400, que es una mentira de los nazis de Vox. Decir que se están abiertas las puertas a la inmigración, que también lo ha dicho Vox respecto de España. Decir cualquier mentira para aterrorizar a la gente se ha vuelto absolutamente legítimo. Y yo creo que esto debe ser atacado. Lo único que me da un poco de esperanza en ese sentido, y lo veía yo hoy, apenas hace 3 o 4 horas, veía yo que en Chequia, en la República Checa, acaban de vencer al primer ministro populista que se consideraba absolutamente invencible, como se considera invencible a Lukashenko en Bielorrusia o se considera invencible a Víctor Orbán en Hungría. Se hizo una coalición en defensa de la democracia de gente con ideología totalmente diferente, pero cuyo compromiso era luchar contra el populismo y defender un proceso democrático legítimo, que es precisamente lo que el populismo trata de romper. Trata de tener una democracia a modo donde pueda controlar las elecciones y decidir quién gana, aunque se hagan los movimientos como si estuvieras haciendo elecciones pero sin hacerlos, que es lo que ha pretendido hacer Donald Trump al intentar robarse las elecciones de 2020, y es lo que se prevé que vaya a ser en 2024, no importa cuántos votos gane, sean 3 o sea la mayoría, da igual, al día siguiente de la elección Donald Trump se va a proclamar triunfador y puede dar el golpe de Estado que no consiguió dar en Estados Unidos fines del 2021, fines del 2020, principios del 2021, incluida la insurrección del 6 de enero. Pero de pronto en Checoslovaquia, sí, pero yo viví siempre en un país, había un país que se llamaba Checoslovaquia, que ya no existe, la República Eslovaca y la República Checa. En la República Checa, en Chequia, se ha logrado con una coalición vencer al populismo. Yo no creo que sea una coalición parecida a la que están haciendo en México, porque en México todos ahí son los malos, son los tan malos como los otros, pero creo que coaliciones así, coaliciones arcoíris, comprometidas con la democracia antes que con el poder, es la única forma que tenemos de enfrentar a estos populistas y a la mentira, a las enormes cantidades de mentira que nos están ofreciendo.